Nadie la notaba. Era solo una más, entre cientos, moviendo cajas, revisando números, cumpliendo órdenes sin levantar la voz. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa rutina había una historia. Una historia marcada por cicatrices invisibles, decisiones imposibles y una habilidad que podría cambiarlo todo. Ese día, un avión despegó sin saber que volaría directo hacia el peligro, con 17 personas a bordo y solo una capaz de salvarlas. Ella no vestía medallas, no llevaba galones, solo una libreta, una mirada tranquila y un pasado que estaba a punto de despertar. Esta es la historia de Ellie Ward, la cargo girl que el mundo subestimó. Si crees en historias reales de superación y fuerza silenciosa, suscríbete ahora, porque el mundo necesita conocer personas como ella. La brisa helada de la base aérea de Dover parecía ignorar a Ellie Ward, como casi todos allí. Movía cajas y revisaba manifiestos de carga con una precisión casi robótica, sus ojos fijos en los números, en las sujeciones, en la física invisible que mantenía todo en orden. Era una rutina que la consumía, la volvía parte del engranaje, una sombra silenciosa en el inmenso complejo militar. Superiores y colegas pasaban por ella con un gesto distraído, o ni eso, reduciéndola a un espectro de eficiencia, nunca a una persona con profundidad. Ellie sentía el peso de esa invisibilidad, una capa delgada pero persistente de desconsideración que cubría su excelencia técnica, su disciplina ejemplar. Veía fallas en los procedimientos, matices ignorados, pero sus palabras, cuando se atrevían a salir, rara vez encontraban oídos dispuestos a escuchar de verdad. Se aferraba a la lógica fría de los datos, a los pesos y contrapesos que le impedían pensar demasiado. Dentro de ella, sin embargo, un volcán dormido burbujeaba bajo la superficie tranquila. Las manos que ahora manejaban planillas y cabrestantes ya habían sostenido rifles de precisión con una destreza letal. La mente que calculaba la distribución de carga con exactitud impecable ya había trazado trayectorias imposibles, descifrado vientos traicioneros, previsto movimientos con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Ese pasado, pesado y lleno de ecos, era un secreto que guardaba bajo 7 llaves, una parte de sí que nadie en Dover sospechaba que existía. Ellie Ward, la especialista en carga, no era más que eso, y la idea de ser cualquier otra cosa le parecía una carga que jamás desearía volver a soportar. El apodo Ghost 7 no era un sobrenombre. Era un susurro en las operaciones especiales, una mezcla de leyenda y terror para los enemigos. Ellie Ward había encarnado esa leyenda con una eficiencia brutal y fría que incluso aterraba a sus propios compañeros. Las 43 muertes confirmadas eran solo la punta del iceberg de una carrera donde cada disparo tenía un propósito. Cada vida tomada era una pieza en un tablero de ajedrez mortal. Operaba en lugares donde el aire olía a miedo y polvo, en misiones donde fallar no era una opción y la moralidad se doblaba bajo el peso de la supervivencia. Ese pasado, lejos de la burocracia y de las hojas de cálculo, era un fantasma que la perseguía, manifestándose en pesadillas silenciosas y en la vigilancia constante que nunca logró apagar. Pero Ghost 7 no se retiró por falta de capacidad, se rindió al agotamiento. Cada objetivo abatido, cada escena de caos y destrucción que presenciaba desde la distancia, se acumulaba en su alma, corroyéndola por dentro. El trauma emocional no era una herida visible, sino una cicatriz profunda que le hacía cuestionar el valor de cada vida que salvaba o quitaba. La sangre en sus manos invisibles, la sensación de ser un instrumento de muerte, todo eso la alejó del campo de batalla, buscando en el anonimato de la logística aérea una especie de penitencia.
un refugio donde pudiera reconstruirse sin la sombra constante de la guerra. La vida en Dover era una hoja en blanco que esperaba llenar con rutinas mundanas, con la esperanza de borrar los colores oscuros de su pasado. Aquel día, en particular, amaneció con un presentimiento extraño. Ellie había advertido sobre la sobrecarga del C-130, un gigante del aire que transportaría suministros vitales a una base avanzada. Sus cálculos eran precisos, milimétricos, pero el superior, un teniente coronel impaciente con la mirada fija en el reloj, simplemente agitó la mano. «Ward, tenemos el cronograma apretado. Solo asegúrate de que la compuerta cierre», dijo con desdén. Sintió un frío en el estómago, la sensación de que algo saldría terriblemente mal, una intuición forjada en años de situaciones límite. Pero la jerarquía militar es una fortaleza infranqueable y Ellie, en su nueva vida discreta, no tenía fuerzas para derribarla sola. Observó al avión despegar con una punzada de ansiedad en el pecho, una mala corazonada que se negaba a desaparecer. La radio de la torre de control rompió el silencio de la mañana con un grito. El C-130 tenía problemas de carga. La voz del piloto era tensa, cargada de frustración, sus palabras mezcladas con estática. Ellie sintió la sangre helarse. Habían ignorado sus advertencias y ahora las consecuencias tocaban a la puerta. La aeronave estaba en pleno vuelo y el peor escenario posible se dibujaba. 3 UAV hostiles, drones de ataque, habían aparecido de la nada y rodeaban el avión. El pánico comenzó a propagarse por la sala de control. 17 vidas estaban en riesgo, atrapadas dentro de un avión sobrecargado y ahora bajo ataque. Para Ellie, el anonimato que tanto buscaba, la vida común que había construido, se desmoronaba en ese preciso momento. Ghost 7 estaba siendo llamada de vuelta al servicio y no había escapatoria. El rugido de los motores del C-130 se mezclaba ahora con el chillido de las alarmas de colisión y la turbulencia sacudía el avión como un juguete viejo en manos de un niño furioso. Dentro de la aeronave, el caos era casi palpable. Los gritos apagados de los pasajeros, el crujir metálico del fuselaje, en todo contribuía a una atmósfera de terror inminente, pero para Ellie ese sonido era un llamado, un despertar. Una corriente eléctrica parecía recorrer sus venas, reemplazando el pánico por una claridad fría y afilada. Sintió las miradas de sus compañeros, los rostros pálidos y desesperados, fijos en ella, buscando una respuesta, un liderazgo que nunca supieron que ella poseía. El peso de esas 17 vidas, el sonido de los UAPs acercándose, todo eso rompió la fina capa de normalidad que había construido. Era el momento de actuar, de traer de vuelta a Ghost 7, no para causar destrucción, sino para evitar una catástrofe que había intentado prever y que ahora se materializaba ante sus ojos. Sentía el olor del miedo, el sudor frío corriendo por la sien de un joven sargento a su lado, y la urgencia de una decisión rápida e impensada se apoderó de su ser. Sin dudar, Ellie se movió con una velocidad y confianza que sorprendió a todos a bordo. Era como si una llave se hubiera girado dentro de ella, liberando una oleada de habilidades olvidadas. Dio órdenes cortas y precisas, su voz calma pero firme, cortando el ruido y el pánico. «Preparen la escotilla, aléjense». El equipo de carga, atónito, obedeció casi por reflejo a esa figura que, hasta entonces, era solo una técnica silenciosa. A 28.000 pies, abrir la escotilla era suicida. Los vientos serían mortales, la temperatura glacial, la presión aplastante, pero Ellie sabía lo que hacía. Sus ojos escaneaban el espacio exterior a través de una pequeña ventana, calculando la velocidad de los drones, sus trayectorias. Necesitaba un ángulo, una ventana mínima de oportunidad.
Las manos que antes tecleaban datos y movían cajas, ahora se preparaban para sostener una herramienta distinta, una pistola antigua, olvidada en un compartimiento de emergencia, que ella había notado e inspeccionado casualmente días antes. Era un arma simple, sin mira telescópica, sin la precisión a la que estaba acostumbrada, pero sería suficiente. El viento aullaba furiosamente afuera, transformando el fuselaje en un túnel helado, mientras ella se posicionaba, su mente un torbellino de cálculos y recuerdos. La escotilla se abrió con un estruendo ensordecedor, y el infierno helado del exterior invadió la cabina. El viento era un monstruo hambriento, rasgando el aire, arrojando escombros y sonido hacia el vacío. A 40 grados Celsius, el aire helado cortaba la piel como cuchillas y la altitud de 28.000 pies hacía que cada respiración fuera una batalla. Ellie, sin embargo, parecía inmune a todo eso. Se aferró a una de las correas de carga con una fuerza descomunal, su cuerpo tenso y preparado para el impacto del viento. Los UAPs, 3 sombras metálicas y letales, flotaban en el aire enrarecido, sus luces parpadeando con intención maligna. Se acercaban para el ataque final, sus sensores fijados en el C-130. La tripulación a bordo, incluido el piloto que observaba la escena por el intercomunicador, estaba paralizada por el terror. Pero en los ojos de Ellie no había miedo, solo una concentración casi sobrenatural, la misma que la convirtió en Ghost 7 años atrás. Ignoraba el frío, el ruido, el peligro inminente. Su mente estaba completamente enfocada, calculando la distancia, la velocidad del viento, la trayectoria de cada misil imaginario que dispararía. Con un movimiento fluido y calculado que desafiaba la física y la razón, Ellie levantó la pistola antigua. No había tiempo para apuntar con precisión. Todo era instinto, una memoria muscular activada bajo presión extrema. El primer disparo retumbó en la cabina, casi inaudible entre los aullidos del viento, y el proyectil surcó el aire con precisión asombrosa, impactando a uno de los UAPs en su punto más vulnerable. El dron explotó en una lluvia de chispas y humo, desintegrándose en el cielo. Sin pausa, el segundo disparo siguió, y el segundo UAV fue destruido de igual forma. El humo de las explosiones dejaba un rastro efímero en el cielo azul. El tercer dron, quizá alertado por la destrucción de sus compañeros, intentó una maniobra evasiva, pero era demasiado tarde. El tercer disparo de Ellie lo alcanzó con la misma precisión quirúrgica. Y otra explosión iluminó el horizonte. En menos de 30 segundos, con solo 4 disparos, uno adicional para asegurar la destrucción de un objetivo más resistente, la amenaza fue erradicada. La pistola humeaba levemente en su mano y el silencio que siguió, cortando el aullido del viento, fue ensordecedor. El impacto de esa acción, la revelación de su verdadera identidad, golpeó a los demás tripulantes como un puñetazo en el estómago. Con cada disparo certero de Ellie, una mezcla de asombro e incredulidad se apoderaba de los pocos tripulantes que lograban presenciar la escena de cerca. El sargento, que antes temblaba de miedo, ahora observaba boquiabierto, sus ojos siguiendo la trayectoria de los proyectiles, incapaz de procesar lo que veía. La mujer que conocían como la callada y metódica especialista en carga se transformó ante sus ojos, revelando una frialdad y precisión que parecían de otra dimensión. El viento seguía aullando, pero el sonido de las explosiones de los WAPs era ya un eco lejano en sus mentes atónitas. No había euforia en el rostro de Ellie, ninguna emoción visible, solo la misma concentración intensa que mostraba al revisar una lista de ítems. Respiró hondo, el vapor de su aliento desapareciendo en el aire helado, y solo entonces, con la amenaza neutralizada, metió la cabeza nuevamente en la cabina y cerró la escotilla con un movimiento firme.
El regreso al ambiente confinado de la nave, aún frío pero sin el vendaval ensordecedor, trajo consigo el peso de lo que acababa de ocurrir. El silencio que se instaló dentro del C-130, tras el cierre de la escotilla, era casi más aterrador que el caos anterior. Los pasajeros, muchos de ellos soldados experimentados, miraban a Ellie no con miedo, sino con una reverencia silenciosa, una mezcla de admiración y confusión. Sabían que acababan de presenciar algo extraordinario, algo que desafiaba todas sus expectativas. ¿Quién era esa mujer? La pregunta flotaba en el aire, no dicha, pero presente en las miradas de cada uno. Ellie, sin embargo, parecía ajena a la conmoción que había causado. Simplemente guardó la pistola, sus movimientos aún precisos, y comenzó a inspeccionar los daños en la carga, regresando a su rutina como si acabara de resolver un problema técnico cualquiera. Pero era imposible ignorar la nueva aura que la rodeaba. Ghost 7 había regresado, ya no como una leyenda lejana, sino como una presencia real e innegable. Y el reconocimiento de su verdadera identidad comenzaba a dibujarse en los ojos de cada testigo de aquel día inolvidable. El aterrizaje del C-130 en Dover fue tenso pero seguro. El momento en que las ruedas tocaron el asfalto trajo un alivio colectivo, pero la atmósfera dentro del avión seguía cargada por la magnitud de lo ocurrido. Al desembarcar, la tripulación y los pasajeros miraban a Ellie con una mezcla de respeto y una curiosidad casi palpable. Pero antes de que alguien pudiera siquiera pensar en felicitarla, la prioridad de Ellie era otra. Sus ojos se clavaron en el teniente coronel Miller, el oficial que había ignorado sus advertencias sobre la carga. Él estaba parado en la pista, el rostro contorsionado en una mezcla de sorpresa por el aterrizaje seguro y el comienzo de una comprensión de lo que pudo haber salido terriblemente mal. La ira burbujeaba dentro de ella, no una ira explosiva, sino una indignación fría y calculada, la misma que sentía al ver una operación mal planificada. Era hora de que él entendiera las consecuencias de su negligencia. Ellie caminó hacia él con pasos firmes, cada movimiento irradiando una confianza que él nunca le había visto. El sargento y otros miembros de la tripulación observaban la escena, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo importante. «Con permiso, teniente coronel». La voz de Ellie era baja, pero cargada de una autoridad que acalló el murmullo alrededor. «Advertí sobre la distribución de la carga. Dije que estábamos vulnerables. Si me hubieran escuchado, habríamos evitado esta ruta innecesaria y el ataque». Sus palabras no eran una pregunta, sino una declaración de hechos, innegables e irrefutables. El oficial intentó argumentar, balbucear algo sobre protocolos, pero la presencia de Ellie, su postura inquebrantable y la memoria viva de la casi catástrofe, lo silenciaron. Aquel no era solo un enfrentamiento por un error técnico, era sobre la subestimación, la arrogancia y el costo de la invisibilidad de quien realmente entendía los detalles críticos. Él y todos los demás que la ignoraron, finalmente estaban viendo a la verdadera Ellie Ward. El teniente coronel Miller, ante la postura inquebrantable de Ellie, sintió el rostro arder. La presencia de los otros miembros de la tripulación, que claramente apoyaban las palabras de ella con sus miradas, silenciosas, solo aumentaba el peso de la situación. Él, que siempre se consideró un líder infalible, ahora estaba acorralado por la verdad. La arrogancia que lo llevó a descartar las advertencias técnicas de Ellie se desvanecía, dando paso a una sensación amarga de vergüenza y, más importante aún, de reconocimiento de su propio error. Vio en los ojos de ella no un rencor personal, sino la frustración de alguien que comprende profundamente los riesgos y fue ignorada. El silencio tras las palabras de Ellie era ensordecedor, y Miller sabía que cualquier intento de justificarse sería inútil.
Aquel momento no era sobre él, sino sobre la revelación de una verdad incómoda. La experiencia fue subestimada, y vidas casi se perdieron por ello. Tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de su propia negligencia, y el respeto, reacio al principio, comenzaba a florecer en su interior. La noticia de lo que ocurrió a bordo del C-130 se esparció como un incendio por toda la base. El relato del piloto y la tripulación, la descripción de la especialista en carga, que de repente se transformó en una francotiradora capaz de derribar drones en pleno vuelo a 28.000 pies, parecía una historia fantástica, casi increíble. Pero los hechos estaban ahí. Las pruebas eran irrefutables. De pronto, Ellie Ward ya no era la invisible especialista técnica. Era el tema principal, el centro de atención, y el impacto inicial dio paso a una oleada de admiración. Oficiales de alto rango que antes apenas la notaban, ahora la miraban con nuevos ojos, intentando entender quién era realmente esa mujer. El reconocimiento, que ella nunca buscó, finalmente tocaba a su puerta, no como un premio por ser la Ghost 7, sino por haber usado sus habilidades extraordinarias para salvar vidas, demostrando que la excelencia técnica y la capacidad operativa eran, de hecho, dos caras de la misma moneda. El sistema, lento y jerárquico, comenzaba a moverse, reconociendo que había una pieza fundamental que había sido drásticamente subestimada. La noticia de la proeza de Ellie llegó rápidamente a oídos de la General Morrison, una figura legendaria dentro de las Fuerzas Armadas, conocida por su mente aguda y por no tolerar la incompetencia ni las jerarquías rígidas. Había seguido la trayectoria de Ellie desde lejos, consciente de los rumores sobre una Ghost 7 que se había retirado por decisión propia, y ahora la conexión era clara. Morrison convocó a Ellie a una reunión, no en una oficina formal, sino en una sala de planificación sencilla, donde mapas tácticos y gráficos cubrían las paredes. No había rodeos en la mirada de la general, solo una evaluación directa y penetrante. Veía en Ellie no solo a una francotiradora excepcional, sino a una mente analítica, alguien que comprendía el sistema como un todo, sus fallas y sus potenciales, algo raro y valioso. La atmósfera en la sala era de respeto mutuo, una conversación entre dos mentes estratégicas que se comprendían sin necesidad de muchas palabras. «Ward», dijo la general, su voz calmada pero firme, «lo que hiciste en ese C-130 no fue solo valentía, fue inteligencia táctica, fue la culminación de una experiencia que estuvo subutilizada durante demasiado tiempo». Hizo una pausa, los ojos fijos en los de Ellie. «El sistema falló al no escucharte antes, y ahora necesitamos corregir eso». La propuesta de la general no era una petición para que Ellie volviera al campo de batalla como francotiradora. Era algo mucho más innovador, y para Ellie, más significativo. Morrison le ofrecía una nueva función: continuar su trabajo como especialista logística, mejorando los estándares y la eficiencia, pero con un añadido crucial. Ellie también actuaría como estratega técnica de alto nivel, con acceso directo a los procesos operacionales, identificando fallas sistémicas y proponiendo soluciones antes de que se convirtieran en crisis. Era una función que unía su mente analítica y su experiencia en el campo, transformando su anterior invisibilidad en una posición de influencia estratégica. Era el reconocimiento de que el conocimiento técnico y la visión táctica debían ir de la mano, algo que la Fuerza Aérea necesitaba desesperadamente. Ellie escuchó las palabras de la General Morrison no solo con atención, sino con la sensación de que finalmente encajaban todas las piezas del rompecabezas. No era el campo de batalla lo que anhelaba, sino la oportunidad de usar su mente por completo, de ser escuchada y de realmente marcar una diferencia.
de una forma que la guerra jamás le permitió. Sentía un alivio sutil, una liberación del peso de tener que esconder su verdadera capacidad. La propuesta de la general no era una imposición, sino un reconocimiento de su totalidad, de la mujer que era tanto una estratega nata como una ejecutora excepcional. Allí estaba la oportunidad de unir sus dos mundos, la frialdad analítica de la logística con la percepción aguda de una veterana de combate. Era una nueva frontera para ella, una forma de redención por los traumas del pasado, transformándolos en una fuerza impulsora para mejorar un sistema que, como ya había demostrado, tenía fallas críticas que debían ser corregidas. La General Morrison notó el sutil cambio en la expresión de Ellie. Sabía que no le estaba ofreciendo solo un cargo, le estaba ofreciendo un propósito renovado. La posición sería desafiante. Requeriría que Ellie rompiera barreras y desafiara el statu quo de una forma que muchos evitaban. Tendría que navegar por la burocracia, convencer a escépticos y tender puentes entre la teoría y la práctica. Pero la general estaba segura de que Ellie era la persona indicada para la tarea. «No será fácil, Ward», advirtió Morrison con una leve sonrisa. «Tendrás que enfrentar mucha resistencia, pero ya demostraste que puedes operar bajo presión y que tienes una visión que pocos poseen». La aceptación de Ellie fue silenciosa, pero firme. Sus ojos brillaban con una nueva determinación. Ya no huía de quien era. Estaba abrazando cada parte de sí misma. La técnica, la guerrera, la estratega. El C-130 no fue solo un incidente. Fue el catalizador que obligó al sistema a reconocer el valor de una mente que pensaba diferente, de una mujer que, tras su discreción, guardaba un arsenal de talentos inexplorados. Han pasado 6 meses desde aquel fatídico vuelo del C-130 y la base aérea de Dover y gradualmente toda la Fuerza Aérea comenzó a sentir el impacto de la nueva misión de Ellie Ward. Los cambios no fueron explosivos, sino sutiles y profundos, como las raíces de un árbol que se extienden silenciosamente bajo tierra. Ellie, ahora con una oficina que era una mezcla de sala de planificación y laboratorio técnico, se sumergió en datos, informes y fallos invisibles que se acumulaban tras bastidores en la logística aérea. Revisó protocolos, redefinió estándares de carga e introdujo nuevas metodologías de inspección que, aunque más rigurosas, prometían mayor seguridad y eficiencia. Al principio hubo resistencia, miradas desconfiadas de quienes la veían como una intrusa, alguien que venía a revolver un sistema que siempre había funcionado a su manera. Pero Ellie no se inmutó. Su argumentación se basaba en hechos, en proyecciones, en escenarios de riesgo que ella sabía analizar como nadie. También comenzó a entrenar a nuevos reclutas, no solo en técnicas de carga, sino en una mentalidad. Para Ellie, la logística no se trataba solo de mover cosas de un lugar a otro. Se trataba de inteligencia, de anticipación, de entender las implicaciones de cada decisión. Compartía sus experiencias de campo, no con relatos heroicos, sino con ejemplos prácticos de cómo un pequeño error en la base podía tener consecuencias catastróficas en escenarios de combate. Sus alumnos, muchos de ellos jóvenes y ansiosos por aprender, la veían no solo como una instructora, sino como una mentora, alguien que hablaba el idioma de la realidad. Les enseñaba a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar, a pensar críticamente. Los cambios comenzaban a arraigarse y la mentalidad de que la excelencia técnica era tan vital como la capacidad de combate empezaba a ganar terreno, desafiando viejas nociones y abriendo camino a una nueva era en la Fuerza Aérea. El impacto de las iniciativas de Ellie Ward no tardó en volverse innegable. Los informes de incidentes logísticos disminuyeron drásticamente y la eficiencia en las operaciones de transporte aéreo alcanzó niveles sin precedentes. Su enfoque
holístico, que veía la logística como una red compleja de interdependencias y no solo como una serie de tareas aisladas, comenzó a replicarse en otras bases. Se convirtió en una referencia, una voz que de repente todos querían escuchar. Los oficiales que antes la ignoraban, ahora acudían a ella en busca de asesoría, admirados por su capacidad de identificar fallas antes de que se convirtieran en problemas. Ellie no solo solucionaba dilemas, los prevenía, usando su visión táctica para mapear riesgos y optimizar procesos de formas que nadie había imaginado. La Fuerza Aérea realmente estaba cambiando, y la semilla de ese cambio había sido plantada por una mujer que se negó a ser subestimada y que, por un giro del destino, se vio obligada a revelar su verdadera grandeza. En una ceremonia discreta pero cargada de significado, Ellie Ward recibió la primera medalla al servicio técnico distinguido, una nueva condecoración creada para reconocer la excelencia y el impacto estratégico de profesionales que, como ella, operaban en las sombras. La General Morrison estuvo presente con una sonrisa discreta en el rostro, orgullosa de su apuesta. No era una medalla por valentía en combate, aunque Ellie había demostrado de sobra esa valentía, sino por su visión, su inteligencia y su capacidad para revolucionar un sector crucial. Las palabras pronunciadas durante la ceremonia resonaron. El homenaje no era solo para Ellie, sino para todos los profesionales invisibles, especialmente las mujeres en las Fuerzas Armadas, cuyas habilidades extraordinarias a menudo pasaban desapercibidas. Ellie Ward se establecía no solo como una ex-francotiradora legendaria o una especialista en logística, sino como un símbolo viviente de que la excelencia técnica y la capacidad de combate no eran mutuamente excluyentes y que el verdadero liderazgo florece donde la competencia y la integridad se encuentran, sin importar el cargo ni la jerarquía. El legado de Ellie Ward no se resumió únicamente en una medalla o en un nuevo cargo. Se manifestó en la cultura organizacional, que comenzaba a ser moldeada por su influencia. Sus metodologías de análisis de riesgo y optimización logística se convirtieron en el estándar de oro, enseñadas en academias militares e implementadas en diversas unidades. Lo que antes era considerado simplemente trabajo de bastidores o función de apoyo, ahora se veía como una parte estratégica e intrínseca de cualquier operación exitosa. Ellie, con su enfoque práctico y su capacidad para conectar puntos que nadie veía, demostró que la inteligencia técnica, cuando se combina con la experiencia de campo, es una fuerza que debe ser reconocida y valorada. Transformó la percepción de su área, elevando el estatus de los especialistas técnicos y mostrando que las soluciones a los desafíos más complejos muchas veces provienen de quienes entienden los detalles, y no solo desde la cima de la jerarquía. La historia de Ellie Ward se convirtió en un estudio de caso en los círculos de liderazgo militar, un ejemplo de cómo el talento puede florecer en entornos inesperados y de cómo subestimar a una persona puede ser una pérdida inmensa para toda una organización. La Fuerza Aérea, antes tan rígida en sus definiciones de roles, empezó a adoptar una mentalidad más flexible, buscando activamente a las élites ocultas en sus filas, profesionales con habilidades singulares que podían redefinir la forma en que la institución operaba. Ya no era la Ghost 7 que se ocultaba de su pasado, sino la visionaria que pavimentaba el camino hacia el futuro, garantizando que el conocimiento y la competencia fueran siempre priorizados. La transformación no fue solo suya, sino de todo un sistema que finalmente aprendió a escuchar y valorar las voces que realmente importaban, sin importar de dónde vinieran. La admiración por Ellie Ward trascendió los muros de la Fuerza Aérea,
alcanzando otras ramas de las Fuerzas Armadas e inspirando debates sobre la modernización de sus propias estructuras. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso de que la verdadera fuerza no reside únicamente en los músculos o en la potencia de fuego, sino en la inteligencia, la percepción aguda y el coraje de actuar con integridad, incluso cuando se es subestimado. Ellie, por su parte, encontró una paz que nunca creyó posible. El peso de Ghost 7 aún existía, claro, una parte indeleble de lo que era, pero ya no la atormentaba. En cambio, era la base sobre la cual construía un nuevo futuro. Sus manos, antes instrumentos de precisión letal, ahora moldeaban un sistema más seguro y eficiente, y su mente, antes enfocada en objetivos distantes, ahora contemplaba un horizonte de innovación y mejora continua. Con cada nuevo proyecto implementado, con cada joven recluta que la buscaba en busca de consejo, Ellie sentía la validación de su elección. Había encontrado su propósito en un lugar inesperado, transformando su dolor y traumas en una fuerza impulsora para el bien. La Fuerza Aérea la había reconocido no solo como una excepción, sino como el ejemplo de lo que la defensa del futuro necesita: profesionales integrales que combinan habilidades técnicas y tácticas, intelecto y acción. La historia de Ellie Ward era un recordatorio poderoso de que el heroísmo puede manifestarse de muchas formas, a menudo en las más discretas, y que valorar la experiencia en todas sus manifestaciones es fundamental para el progreso y la seguridad. Ella era la prueba viviente de que la excelencia técnica y la capacidad de combate no son excluyentes, sino complementarias. Hasta el día de hoy, Ellie Ward continúa en su nueva función, una figura discreta que, paradójicamente, se convirtió en un pilar dentro de la Fuerza Aérea. No se convirtió en una celebridad ni en una figura pública grandilocuente, y tampoco lo buscaba. Su satisfacción venía de la claridad de los procesos que ayudó a construir, de la seguridad que sus análisis garantizaban y de las miradas de reconocimiento genuino que recibía de los nuevos reclutas que comprendían el valor de su experiencia. Sabía que la historia del C-130, de la Ghost 7, que derribó drones con una pistola, se convertiría en parte del folclore militar, tal vez con algunos inevitables adornos. Pero para ella, lo más importante era el impacto real, las vidas salvadas, las operaciones optimizadas. Nunca sintió la necesidad de descifrar por qué todo había sucedido de esa manera o cuál era el gran plan detrás de su destino. Simplemente aceptó que la vida, a veces, nos coloca en situaciones que revelan quiénes somos realmente, para nosotros mismos y para el mundo. La vida de Ellie Ward, en cierto modo, es un testimonio silencioso de que la superación no siempre ocurre en grandes escenarios ni con discursos emocionantes. A veces surge en el silencio de la dedicación, en la persistencia por ser escuchado, en el coraje de mostrar la propia esencia cuando el mundo insiste en verte de otra forma. Su trayectoria es un recordatorio inspirador de que las mayores transformaciones pueden venir de donde menos se espera, y que la fuerza de un individuo, especialmente de quien trabaja tras bambalinas, tiene el poder de redefinir sistemas enteros. Ella es la prueba viviente de que la excelencia técnica y la capacidad de combate no son excluyentes, sino complementarias, y que el verdadero liderazgo nace de la competencia y la integridad, incluso cuando se es subestimado. No todos los héroes están en el centro del escenario. A veces, la fuerza más impresionante viene de quien nadie esperaba. Ellie nos recuerda que el silencio también es poder, y que la grandeza puede estar oculta en alguien común, con un pasado extraordinario. Si esta historia te tocó,
Dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Leemos todo, porque tal vez el próximo héroe invisible ya está cerca. Y tú puedes ser la voz que revele su historia.